Para el diagnóstico va a ser fundamental la anamnesis, entonces vamos a preguntarle a los familiares o al paciente si ha tenido algún tipo de exposición con una de estas sustancias. También es muy importante y si hay la posibilidad de que los familiares lleven la sustancia, porque muchas veces llegan con el sobre pues, de Nebuón o la sustancia química involucrada y entonces aquí ya podemos identificar más fácilmente el tipo de intoxicación a la cual nos estamos enfrentando. Pero si no es así, entonces el diagnóstico va a ser clínico y aquí vamos a juntar todo lo que hemos hablado durante la charla, que son los síntomas. Entonces, si el paciente nos llega con cialorrea, si nos llega con la piel fría, si nos llega con bradicardia y los otros síntomas. También vamos a encontrar entonces tanto síntomas muscarínicos como nicotínicos y algún grado de presión del sistema nervioso, dependiendo del cuadro y la cantidad del tóxico que el paciente ingirió. Hay otras ayudas diagnósticas que nos ayudan, como el hemolecograma, porque recordemos que en el paciente intoxicado va a haber una respuesta importante y vamos a encontrar leucocitosis. Pero este no es un diagnóstico de que el paciente esté intoxicado con un inhibidor de colinesterasa, sino que es un hallazgo muy inespecífico. También se puede encontrar alteración en los gases arteriales como una acidosis metabólica. Podemos enviar una función hepática. Estos se ven en pacientes con pancreatitis secundarios a las intoxicaciones por organofosforados. Entonces, en algunos pacientes con vómito persistente, con dolor abdominal, siempre debemos pedir las amilasas para descartar este cuadro o para descartar de que el paciente nos vaya a hacer una hepatopatía hipóxico-isquémica. También en el ionograma vamos a ver el magnesio y vemos cómo juega un papel muy importante porque es una sustancia que nos causa arritmias cardíacas y las que más se produce es la prolongación del QT. También vamos a ver en el electrocardiograma que nos va a ayudar a esto y por eso es que necesitamos concentrarnos también en las alteraciones del magnesio. El diagnóstico va a ser más específico con la medición de la colinesterasa, pero ¿cuál es el problema? Que este es un examen que es demasiado, se demora demasiado, puede tardar hasta unas 48 horas en llegar el resultado y aquí es cuando ya el paciente está en la casa o cuando ya el paciente se murió, entonces para una intoxicación aguda no es muy útil. Se pueden medir los niveles de colinesterasa en sangre, la cual entonces va a estar disminuida, pero no es un examen que se haga muy de rutina y que tampoco está muy disponible en el contexto de urgencias. Para esta prueba entonces vamos a tomar una muestra de sangre en un tubo que contenga un anticoagulante, ya sea heparina o ETA. Pero hay que tener en cuenta que existen otras causas de disminución de su actividad, como lo son la desnutrición, el déficit hereditario de acetilcolinesterasa y también enfermedades hepáticas, enfermedades debilitantes, anemia y medicamentos. Entonces, si los niveles de acetilcolinesterasa están entre el 25 y el 50%, decimos que la intoxicación es leve. Si la disminución es entre el 50 y el 75%, la intoxicación es moderada y si la disminución de la actividad en la colinesterasa es menor del 75%, estamos ante una intoxicación severa. El paraclínico primordial es los rayos X porque muchos de los organofosforados vienen diluidos en hidrocarburos y son causantes de neumonitis química. Entonces, si un paciente que tenemos con broncorrea que ha vomitado, entonces el riesgo de que ese broncoaspire es muy alto. Y otro examen que es muy importante y que ya lo hablamos ahorita es el electrocardiograma y podemos encontrar desde una bradicardia hasta una taquicardia sinusal. Hay que recordar entonces que la taquicardia inicial, cuando hay una descarga adrenérgica importante, pero cuando ya entonces vamos a ver el paciente en urgencias, generalmente vamos a ver que está bradicárdico. Otros hallazgos que podemos ver en el electrocardiograma es un retraso en la conducción del nódulo auriculoventricular, cambios en el segmento ST
una prolongación del QRS y prolongación del PR. ¿Qué otros hallazgos podemos ver? Entonces hay un hallazgo que es muy significativo en nuestros pacientes y que ya lo hablamos al inicio y es la prolongación del intervalo QT. Es muy importante en estos pacientes medir el intervalo QT y hacer un monitoreo continuo. Esto es lo ideal porque estos cambios van avanzando a medida que van pasando los cuadros tóxicos y nos puede generar entonces una arritmia, una taquicardia ventricular polimórfica, que sabemos que es de muy difícil manejo y de alta mortalidad. Entonces, aparte de la medición del QT, debemos hacer la medición del QT corregido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Un QT corregido se hace sobre el QT del paciente sobre la raíz cuadrada del PR. Y de esta forma tenemos un valor mucho más fiable según la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Ya sabemos que tenemos pacientes bradicárdicos en donde va a estar un QT más prolongado. Si yo solamente mido el QT sin tener en cuenta el QRS, puede ser un valor falso y esto es importante siempre medirlo de esta manera.